Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal en que analizamos cómo están los mercados y vemos qué está pasando o qué ha pasado. Es un momento interesante el día de hoy. Prácticamente el semestre está cerrando y bueno, antes de seguir quiero comprobar si me están escuchando, si se escucha bien, si están allá, si el sonido está bien. Que me conteste por el chat, por favor. Perfecto, muchas gracias por contestar. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver lo que ha pasado este trimestre, bastante interesante, como siempre, suceden cosas interesantes para los mercados que vale la pena analizar. Ya saben que en Código Forex lo que queremos es que aprendas un poco de trading y en esta sesión en vivo lo que vemos un poco es una actualización de la semana, qué ha pasado, digamos un recorrido por los diferentes mercados, algunos de los que hemos cogido que son ya sea interesantes porque hemos encontrado que algunos de ustedes están interesados en estos o porque así el mercado lo está tomando siempre. Mi nombre es Mauricio Fernández, ya me conocen, espero que les haya gustado los seminarios anteriores y que disfruten de este. Bueno, este es el mercado en cifras rápidas, ¿cierto? Vamos a empezar a dar una vuelta, aquí está de manera resumida, un poco, digamos, lo que ha pasado en el mercado. Empecemos con el S&P, que ya saben que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que empezó el año en 3.756 con un crecimiento del 16%, y al día de hoy está en 3.890, hizo un máximo este año y ya ha bajado 100 puntos, y esto lo hizo en esta semana, y lo que va del año, este activo va positivo en un 3.54%. Miremoslo acá en nuestra pantalla que tenemos de Bloomberg inicialmente para que veamos algunos de los mercados. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí ya está cerrado, este es el spot, aquí está el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, tenemos por acá el oro, las VIX, aunque a veces no lo miramos tanto, las VIX es la volatilidad, ¿cierto? Tenemos un poco lo que son las monedas a nivel mundial, o lo que llamamos el dólar, esta parte de abajo, ahí para que se ubiquen. Aquí tenemos petróleo y el peso colombiano, mexicano, brasilero, chileno, algunos de los que estén interesados en estas monedas, el dólar en general, lo tenemos aquí. Aquí está el euro, libra, la parte de otros mercados internacionales. Y otro que es muy importante es el DXY. Está aquí en la parte de arriba, que tenemos al DXY. En esta zona, el DXY, pues ya como ustedes saben, es el índice del dólar que compara. Allí tenemos euro, tenemos libra, tenemos la corona sueca, tenemos el franco suizo, tenemos el canadiense que está por acá y tenemos la libra y el yen. Esas son las diferentes, pero el 52% de este índice es el euro. En estos días el dólar ha tendido a fortalecerse, digamos que el año 2020 cerró en los niveles del 2018, o sea, digamos que estaba en un nivel interesante que pensábamos que iba a romper, no lo ha hecho aún, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Tenemos entonces el Standard & Poor's para que le hagamos un análisis a lo que tenemos. Aquí tenemos algunas pequeñas ideas, por ejemplo aquí vemos que está haciendo una formación dentro de este canal alcista, una formación de un banderín que está tratando de retroceder, y es posible que dentro de este canal, este es ¿cómo se llama? Este es un gráfico diario. Dentro de este canal, fíjense que
está interesante, está intentando mantenerse allí, manteniendo su línea alcista. Es posible que vayamos a niveles de 3.800 en estos días, 3.850, 3.800, y vuelva a retomar. De hecho, venimos en una tendencia que vale la pena que la analicemos todos. Venimos en una tendencia bastante empinada desde el año pasado. Vamos a borrar un poquito aquí los dibujos. Fíjense ustedes que este gráfico es muy común en todos los mercados hoy. Todo activo que usted mire tiene esta caída aquí, que es por supuesto el tema COVID, que aunque ya digamos que diría uno que bueno, que hay que seguir hablando del COVID, pero es una realidad que el COVID sigue afectando y todavía seguimos cosechando los efectos del COVID. Pero una vez, primero aquí está el susto, o sea, todos los mercados bajan, de hecho esta bajada tan tremenda, estamos hablando que fue un récord, bajó 35%, casi que fue más grande de los últimos 15 años, por lo menos. O sea, fue bastante intensa, pero aquí salió a la defensa de la Fed y del gobierno americano a ponerle lo que llamamos el pecho a la economía. Fíjense ustedes que ha dejado, sí, técnicamente, vamos a hacer aquí una rayita. Técnicamente, fíjense ustedes que tenemos acá unos soportes importantes. Fíjense cómo cambian los gráficos cuando uno hace algunas líneas, lo diferente que es ver un gráfico con una línea. Entonces, fíjense que acá, en esta gráfica que es mensual, el S&P está haciendo como con claridad ese canal. Por eso les decía que es posible que baje a cerca de 3.800, que vuelva y toque, incluso trate de penetrarla, aunque aquí hay varios puntos importantes que están formando como un soporte y interesante. Aquí también tiene una resistencia interesante, o sea que podríamos decir que este canal puede ser confiable, o sea que tenemos como la posibilidad, teniendo en cuenta solamente las líneas de tendencia, que es posible, es que lo ha respetado, se ha demorado, no sabemos el tiempo, pero se ha demorado, pero lo respeta, entonces es posible que baje aquí, se está como cerrando en la parte de arriba, eso podría ser un indicador de que estamos cerca a tener un verdadero retroceso. Desde mi punto de vista, yo diría que deberían venir acá, intentar nuevamente para el segundo trimestre, de pronto sí tener una disminución importante. Digamos que el próximo mes, abril, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener nuevamente datos empresariales, vamos a ver cómo les va en el primer trimestre del año y eso va a ser muy importante para este índice. Pero ahora sí, incluso si lo ponemos ya en gráfico semanal, fíjense que nos muestra allí, la verdad es que es un canal bien interesante y dentro de él hay varias figuras que se mueven ahí. No nos podemos quedar en uno solo, pero sí creo que este, que es uno de esos índices que todo el planeta sigue, es interesante ver lo que está haciendo. Ahora, tenemos que unirlo. En esta semana vamos a escribir un artículo para este fin de semana que los invito a que lo vean en la página de internet. Yo creo que ya el lunes debe estar un análisis del trimestre, donde vamos a ver un poco lo que estamos hablando hoy así rápidamente y vamos a ver algunos detalles de las conclusiones tanto de la FED, que fue una reunión muy importante la que tuvo este mes, la semana anterior fue la reunión de la FED, y esta semana volvió a ver Powell, porque una de las preocupaciones en los Estados Unidos es el tema inflacionario y el tema que de pronto se desborde en esos niveles y en un momento dado estuvo, digamos, el mercado atacando incluso los bonos, que de pronto si ustedes han estado informados, los bonos ha sido bien importante el crecimiento o el movimiento que han tenido, hizo un máximo de 1,70, siguen peleando este nivel que es muy importante en el de 10 años, el 1,61, y lo que nos indica es, fíjense ustedes cómo está, el corto plazo es 0,14, que es este título del corto plazo, el de 2 años, el de 30 y el de 10 años está arriba
nos hace, si hacemos un gráfico de la curva del Tesoro americano, vamos a encontrar algo así, que está bajo aquí en el corto plazo, pero en el mediano plazo se pone así, es decir, la gente está apostando a que próximamente la Fed va a subir las tasas, eso es algo que, hemos dicho, prácticamente es inevitable, pero en el corto plazo, Powell sigue defendiendo sus bajas tasas de interés y eso es lo que ha mantenido los tesoros ya como que se están ubicando en un lugar. Yo estaba esperando que subiera al 2 este mes, solamente llegó al 1,70. Al 2 me refiero en los de 10 años, pero solamente llegó al 1,70. Pero sí esperamos a que siga habiendo movimientos importantes en estos papeles, que eso hace que la curva en los demás, en el hemisferio, se muevan. Por ejemplo, fíjense aquí en mexicano, fíjense aquí los tesoros colombianos, ¿qué está pasando? Que está pasando al principio, estuvimos uniendo al tiempo con ellos, los tesoros retroceden, pero los títulos de deuda emergente siguen hacia arriba. Aparentemente, la recuperación en el continente, en la parte de mercados emergentes, está un poco más en duda, entonces es posible que siga habiendo allí un tema complejo en nuestras economías, en donde con el COVID quedamos muy afectadas y va a ser muy difícil, pues lo que están viendo los mercados. De hecho, hoy, si de pronto alguno está interesado, hoy disminuyeron la calificación de Chile, pasó de A más a A. Digamos que no es algo tan representativo, tan grande, pero sí nos deja ver lo que está pasando en la región y es que no estamos teniendo los crecimientos esperados y adecuados para la recuperación. O sea que ya, digamos, las calificadoras ya no están teniendo tanta, por decirlo de una manera, tanta compasión con los mercados emergentes. Tenemos ahora aquí como para hablar un poco también del tema Nasdaq, que es la parte, ustedes bien saben, la parte tecnológica en Estados Unidos, que también igual sigue el mundo muy importante. El Nasdaq el año pasado tuvo un crecimiento. ¿Y por qué estoy hablando como en términos de año pasado y trimestre? Porque estamos llegando, cada trimestre pues es importante, es una medición importante en los mercados. Entonces, ¿qué pasa? El cierre del año pasado fue un interesante movimiento casi del 42%, si no estoy mal, pero, o sea, fue un bastante amplio crecimiento. Y este año sí va apenas en un 57%, digamos que está como, me parece un movimiento normal, o sea, está calmado el índice. Vamos a verlo acá en la plataforma de TIC1000. Vamos a borrar aquí estos cuadros para que ustedes lo puedan observar. Entonces tenemos aquí, pongamos la mensual, fíjense que la semanal, fíjense que similar al S&P. El año pasado tiene este movimiento, el susto, pero aquí entra la Fed y empieza escalada alcista importante. Aquí también tenemos un canal interesante, incluso lo podemos trazar, es acá, tiene un canal interesante, pero vale la pena ver, digamos, notar, que es lo que quiero que vean hoy, porque es que, digamos que el movimiento que tuvo este índice fue realmente extraordinario el año pasado. Tenemos aquí otros, digamos que en corto plazo hace otro pequeño movimiento, y aquí creo que podemos estar viendo el punto en el que, para mi gusto, sí deberíamos recuperar a la baja, o sea, es decir, retroceder. ¿Por qué? Yo creo, recuerden que todas estas opiniones son personales, o sea, no les estoy diciendo que inviertan, que vendan, que compren, sino les estoy dando mi visión personal. Teniendo en cuenta este canal, técnicamente, yo considero que vamos a tener un retroceso que es normal después de un año tan positivo como fue el anterior. Entonces yo diría que lo que va a pasar es que es hora de tomar un descanso, de tomar un aire, de que el mercado
respire, lo que llamamos de respire verdaderamente. Así que no le veo otro camino. No, la verdad me parece que las acciones están sobrevaloradas en los Estados Unidos. El año pasado pues, el índice creció 47%, que es una cosa prácticamente el 50% del mercado. De pronto estamos acostumbrados este año a escuchar esos números, pero es bastante grande, o sea, es un poco exagerado, y esto está dado también por la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Entonces, el mercado con esas tasas del tesoro nos están indicando que el futuro próximo puede haber una reducción en la liquidez porque la inflación la van a tener que atacar, la inflación no la van a dejar correr así nomás. Si seguimos aplicando la vacuna, digamos que vamos a volver a la normalidad. No sé qué tanto se vaya a demorar, pero yo diría que el último cuarto de este año vamos a estar más como en ese modo. Entonces sería normal que este año incluso este índice no creciera mucho. De hecho, para que siga subiendo, me gustaría que viniera hasta por acá, que hiciera un 11.000, fíjese acá, digamos que técnicamente incluso podemos hacer si hacemos este nivel que es tan importante, este Fibonacci, yo diría que vamos a ir aquí, voy a hacer la rayita de... Yo diría que vamos a ir a este nivel, digamos, estamos acá en 12.000, viendo el canal, rompe un poco el canal y debería ir a este punto que es como un soporte que está formando un poquitico aquí. Fíjense que aquí también es un máximo, aquí está como en este nivel, fíjense que está por acá, podría bajar allí pronto, pero yo diría que este índice debería ir a este Fibonacci, al 61%, que es más o menos entre 10.000 y 11.000, y no se me hace nada, pues este mercado ya se está moviendo, lo que pasa es que sí sería casi un 10-15% de retroceso. No he escuchado a muchos analistas diciendo que eso es lo que va a pasar, pero en mi concepto, el año pasado las tecnológicas crecieron exageradamente, tal vez porque el tema tecnológico, por quedarnos en casa y ese tipo de cosas que sucedió el año pasado, pues ha generado ese ese impulso por coger ese. Aquí alguien me dice que el color amarillo no se ve muy bien, entonces ya les voy a hacer un Fibonacci con otro color para que ustedes lo vean mejor. Pongámoslo en azul oscuro, yo creo que se vería mejor. Les cambio el color para que lo puedan ver bien. Ok, ahora sí. Entonces, yo diría que vamos a ir a esos niveles. Ahora sí vamos a hacer aquí una linecita para que la identifiquen. Perdón. Acá está. Entonces estamos en este nivel y yo creo que vamos a ir aquí. Este Fibonacci es un nivel que está mostrando bastante importante. Recuerden que igual el análisis técnico pues tiene sus sesgos, ¿no? O sea, una cosa es lo que yo veo, otra cosa otro analista puede ver. Digamos que utilizando estas herramientas que son realmente básicas, son realmente, pero que para mi gusto son bastante útiles. A algunos les gusta y nos sofisticamos a veces con ciertos indicadores, etcétera, pero yo diría que con estos tres nos está dando un indicio muy importante de a dónde quiere ir. Y fíjese que además de todo hay una cosa importante. Los Estados Unidos finalmente aceptaron el estímulo de 1.9 trillones, que eso se suponía que iba a disparar pues el mercado mucho más, y fíjese que no. El mercado simplemente lo estaba dando es como por hecho, lo aceptó, lo está recibiendo, y lo que creo es que el mercado está depurando esta liquidez, y no creo que vaya a ser tan fácil que vayamos a seguir subiendo tanto de aquí en adelante. Yo creo que la economía ya, aquí necesitamos ver de verdad que todas esas ayudas que fueron el año pasado y todas esas cosas, de verdad ahora den los frutos, y aunque sí fueron muy buenas las utilidades al último año, pues digamos
con respecto a lo que esperaba. Vamos a ver este primer trimestre qué tal están las utilidades y vamos a ver qué tal se muestran los mercados. Digamos que este primera tanda de resultados que se viene va a ser muy importante y vamos a estar muy atentos a lo que pasa en los mercados. Ahora, eso por el lado de las acciones, que esas acciones que vemos, el tema tecnológico en general, que es el Standard & Poor's y el Nasdaq, que son muy importantes a nivel mundial, fíjense en dónde están. Entonces ya vamos a ver qué pasa en el próximo trimestre, el inicio. Yo diría que incluso de pronto el mes de abril sea un mes de otro poco más de bajas y vamos a ver cómo termina el primer semestre del año. Vamos a estar observando muy bien. El otro que es muy importante para el mercado mundial es el dólar en general, como les decía ahora, el DXY, que es este índice. Diciembre cerró en 89.94. A hoy estamos en 92.59, un 3%, importante 3%, y sus niveles del año máximo y mínimo, que son hizo un máximo de 92, o sea, estamos cerca. Vamos a ver el gráfico. Y hizo este mínimo, que era, como les decía, lo que había hecho el año pasado. Permítanme, abro el gráfico y ya se los muestro. Vamos a ver el gráfico en Investing. Ese sí no lo tenemos en la plataforma, pero lo tenemos aquí en Investing. Vamos a verlo aquí. Lo abrimos. Démosle paciencia al internet en el momento. Y aquí lo tengo en una pequeña comparación con el euro. A ver si está aquí, sí está acá. Listo, bueno, aquí lo puse con el euro porque, o lo mantengo con el euro siempre, porque como el euro es prácticamente el euro y el DXY son un espejo, son un reflejo, pues porque andan en dirección opuesta siempre, fíjense ustedes acá, siempre está en dirección opuesta. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el euro es casi el 52%, es el que tiene más peso allí. A veces algunas de las otras monedas, el yen o algunos de ellos se mueven en dirección diferente y no afectan tanto el indicador. Pero aquí es interesante ver lo que ha pasado y lo que está pasando en el mercado. Vamos a verlo aquí con esto. Aquí, perdón, aquí borro este. Un momento acá. Bueno, aquí, fíjense lo que yo les decía. 2008, en crisis del 2008, el dólar se fortalece, digamos que se vuelve refugio en los mercados. Normalmente pasa eso, el dólar está, débil, o sea, por la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008 se pone débil, baja, o sea, el euro es más fuerte que el dólar. Fíjese acá, el euro está por acá arriba, cerca del 1.46 aproximadamente, ¿cierto? Luego aquí vemos lo que está pasando hoy. El euro está aquí por el 1.18 hoy en día, y el 2018, que era el nivel que les estaba mostrando, que está por acá, el año pasado hace un nivel cercano. Fíjense que técnicamente las resistencias y los soportes funcionan muy bien si trazamos una línea adecuada. Nosotros esta línea, acá tenemos una zona de congestión importante. Recuerden que el análisis técnico lo que tiene es la premisa de que la historia se repite, y él va buscando lugares que son importantes de soportes y resistencias. Y fíjense acá que tiene una acumulación importante aquí en estos periodos, y era de esperarse que aquí retrocediera. Aquí hubo una baja, después toda la crisis, todo lo del 2020, con toda esta cantidad de dólares que hay en el mercado, es normal que bajen los mercados. ¿Por qué? Porque hay liquidez, hay dólar en el mercado. Entonces el dólar, esta es ¿cómo se llama?
operación lógica en la que cuando hay alta, y pasa con cualquier producto, perdón que por ahí le dio por ladrar a un perro por acá cerquita, me imagino que los está molestando. Bueno, tenemos que se calle el perrito. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasó con los mercados cuando hay algo, cuando hay una oferta de más? Imagínense ustedes que empiezan a regalar cosas, pues esas cosas se ponen muy baratas. Es lo mismo que pasa con el dólar. El año pasado, el dólar, lo que estuvo pasando en el mercado fue que estuvieron dando liquidez. Por lo tanto, el dólar se debilitó llegando a este punto. Y aquí está recuperando un poco su fortaleza porque lo que se espera también, como para entenderle un poco la lógica, ya estamos mezclando aquí un poco el análisis fundamental con el técnico. La lógica es como el por qué. El fundamental siempre está pensando en por qué será, mientras que el técnico simplemente está mirando niveles y hacia dónde va. Yo busco como un equilibrio ahí entre los dos, aunque yo soy para las operaciones más técnico que fundamental, pero no podemos dejar de lado el fundamental. Hay que entender que pasan cosas que incluso influyen en los mercados. Eso sí ya depende cuándo será el tiempo, pero influye. Entonces, fíjense acá, este año baja y aparentemente empieza a generarse la idea de que los mercados se van a recuperar, de que van a subir las tasas y eso hace que el dólar empiece a fortalecerse un poco. Está ahora nuevamente en un nivel de congestión y hoy precisamente está en ese nivel cercano a estos niveles de congestión y es muy probable que reviente aquí y suba de acuerdo a lo que ha venido pasando en los últimos días, que hoy día que eso va a pasar. Esta es una gráfica mensual, pasemos a una gráfica de un tiempo más corto para que nos diga un poco qué más vemos acá. Entonces fíjense ustedes aquí que tenemos este tema semanal y durante los últimos 3 meses venimos subiendo. Vamos a ver si logra superar este nivel. Yo diría que el dólar va a volver a llegar a estos niveles, a un 93, 94. Está con bastante fuerza. Entonces tendremos que estar atentos porque esa subida del dólar afecta todo lo que estamos en Latinoamérica, todos los que estamos en Latinoamérica nos afecta. Aquí incluso vamos a, digamos que técnicamente lo que hemos hablado siempre, lo que estamos hablando. Fíjense que aquí hay unos niveles, que es lo que yo les digo, cuando trazamos una línea en un gráfico, pues las cosas cambian. Fíjense que ahí ubiqué varios puntos de resistencia que pueden ser interesantes, 1, 2, 3, y aquí hay uno importante. Entonces es posible que sí esté rompiendo el nivel y vayamos a seguir subiendo. Entonces estemos atentos porque puede que hayamos llegado al punto este trimestre al punto de inflexión de todo lo que hizo el año pasado. De hecho, este marzo, hace un año, exactamente, si ustedes recordarán, por lo menos en nuestra región, lo que es Latinoamérica, apenas hace un año estábamos escuchando los primeros casos de COVID. O sea, hoy completamos, a finalizar este mes, completamos verdaderamente un año en que empezamos a tener estos problemas en nuestros países. Y en Estados Unidos empezó aproximadamente en febrero 15, cerca de finalizando febrero, empezaron el tema del COVID. Entonces, es posible que estemos llegando al punto de inflexión en donde todos estos incentivos, todas estas ayudas que dieron los mercados, los bancos centrales, vayan a tener una corrección importante después de esta alza, en donde el mercado, el inversionista diga, bueno, ya creo que aquí subió, hasta aquí llegó y puede que haya una toma de utilidades, digamos, de inversionistas de largo plazo. Eso es, digamos, lo que yo creo en el tema tanto de dólar como de acciones en los próximos días. Vamos a ver entonces qué otros mercados. Bueno, aquí tengo el Bitcoin, pero ese lo vamos a dejar de último para analizarlo. Tenemos entonces el petróleo. Como les decía, el petróleo el año pasado fue uno de los perdedores en términos, digamos, de evolución. El año pasado terminó perdiendo cerca de un 20% aproximadamente, para ser exacto, sí, fue como un 20% la pérdida del petróleo el año pasado. Es decir, el petróleo hizo menos 44, récord histórico que nunca había sucedido, y este año, fíjense en lo que ha pasado, va recuperando 60%, que no es despreciable,
aunque alcanzó a hacer una recuperación de 30%, un poco más, porque alcanzó a hacer un máximo de $67. Pero es un nivel no despreciable en el valor del petróleo. Digamos que el año pasado, el año 2019 estaba cerrando con unas peleas con la OPEP. No sé si de pronto algunos de ustedes recuerdan que los países árabes, se llama Emiratos Árabes, que es uno de los productores más importantes del planeta, ellos estuvieron como con problemas con la OPEP y decidieron que iban a seguir prácticamente su camino solos. Pero al final no pasó el año pasado porque se vino la crisis del COVID y eso, digamos que bajó los humos de esa pelea que estaban teniendo con Rusia y ellos, porque ellos dijeron, anunciaron, el petróleo estaba cerca de 70 y anunciaron que ellos iban a seguir produciendo sin importar lo que pasara pues en el resto de países del mundo. Entonces lo que pasó es que en ese momento cayó el petróleo abruptamente, luego se vino el COVID y ahí sí que fue la crisis peor y en marzo aproximadamente, vamos a ver si lo alcanzamos a ver aquí en el gráfico, vamos a ver aquí el gráfico para que ustedes se identifiquen. Fíjense que, bueno, en este contrato no sale, pero van a ver ustedes qué pasa. Fíjense, aquí estamos en enero del 2000, lo que les estoy diciendo. Enero del 2019 ya había caído un poco, 65, ya había empezado a caer, finales del 2019, comienzos del 2020 había caído, pero aquí no cae por COVID, aquí cae es por esto que les estoy diciendo, o sea, un exceso de oferta de petróleo, pero ya después de que se pone más aguda la crisis del COVID, el petróleo tiene una crisis tremenda y terminando marzo, el contrato, por eso, este es un contrato diferente, por eso en este contrato solo marca que hizo este nivel, pero en realidad el petróleo bajó a nivel de menos 44. Nunca es en ningún momento de la historia de la negociación de futuros de petróleo había algún día operado en niveles negativos y resulta que esta vez lo hizo y fue bastante, digamos, una crisis bastante importante que tenía que ver con los inventarios. Y es que como no estaba nadie gastando petróleo, todos estábamos encerrados en las casas, tanto en China como en el resto del mundo, ¿qué pasó? El petróleo no se estaba gastando, estaba en los barcos y no sabía dónde más guardarlo porque la gente seguía produciendo y como nadie sabía cuándo esto iba a parar, el momento del cierre de ese contrato de abril, pues hubo una crisis de inventarios y nadie sabía dónde pasó lo que pasó, que seguramente nadie lo esperaba. Luego se recuperó rápidamente y él se ubicó aquí rápido en esta zona que ustedes están viendo aquí, 30, alcanzó a ser 42, pero digamos que esa era una zona importante por acá cerquita en estos niveles. Y el año cerró, el año pasado cerró en $48, como les acabo de mostrar, que no era malo, una buena recuperación, cerró casi, digamos, a lo que había cerrado el primer trimestre del año, pero digamos que quedó perdiendo. Fue de los que perdieron, que a pesar de los incentivos de los bancos centrales y los incentivos que dieron, digamos, los gobiernos, el petróleo, pues obviamente no subió lo suficiente, no fueron suficientes los recortes que hizo la OPEP, que siguió haciendo recortes, no fueron suficientes y no logró recuperar. Pero este año empezó bastante bien. Vamos aquí a mirar un poquito más lo que pasó este año. Y como ustedes ven acá, desde más o menos, busquemos la línea aquí para tener exactamente cuándo fue la fecha. Fíjense ustedes que hace un mínimo de 32, después de que estaba como este canal que había formado acá, aquí en 32 más o menos, al comienzo de noviembre, después de las elecciones, cuando ya empezó, o sea, ya hubo las votaciones y digamos que ya se sabía que iba a quedar bien, a pesar de que estuvo esa discusión con el Mr. Trump, pues empezó a subir, a subir, a subir, y con la vacuna que salió más o menos 2 semanas después de que ya las elecciones de Estados Unidos, más o menos a mediados de noviembre, por acá en este nivel, salieron digamos, la aprobación de las vacunas fue por acá como por este nivel, y empieza a subir,
Y fíjense que también hay un canal allí, este es un gráfico semanal, pero nos muestra cómo va subiendo, subiendo. Y aquí igual, parecido al S&P, está haciendo en ese canal este mismo movimiento o un movimiento muy parecido. Ayer hizo un mínimo de 57, o sea que aquí va a pelear. Vamos a hacerlo ya, digamos, con una pequeña línea. Las líneas son muy importantes para ver los gráficos. Los gráficos, digamos, yo los llamo desnudos, no nos dicen mucho. Cuando hacemos las líneas, fíjense que aquí hacemos estas líneas, perdón, aquí borremos estos cositos. Y estas líneas, fíjense aquí que toca este punto, este y este, pues nos va mostrando que aquí va a haber un lugar en donde el mercado va a pelear y vamos a ver si va a subir o si lo va a romper o no. Miremos una de más corto plazo, una gráfica que nos haga un poquito de menos plazo. Y fíjense que ya cuando agrandamos la línea, sigue mostrándonos, y aquí entre el canal hacia arriba y esta ruptura, pues vamos a ver quién gana, si los compradores o los vendedores. Va a estar aquí. Fíjese que hoy hizo 60. Es posible que suba hasta 63,5 para retomar. Normalmente estos movimientos hace, aquí está como queriendo hacer esto se llama un espejo en esta gráfico, que es en el diario. O sea, hoy retrocedió prácticamente lo que bajó ayer, pero vamos a ver qué continúa, si logra romper este nivel hacia arriba o si se va a detener y estamos empezando en un retroceso. Como ustedes vieron ahorita, y esto es importante que lo tengan en mente cuando hacemos análisis técnico, los mercados no suben para siempre. O sea, un mercado no es alcista forever. Un mercado siempre tendrá a tener una corrección. Y de momento no la había tenido, y es posible. De hecho, aquí está teniendo una pequeña corrección, pero esa podría ser un respiro. Pero ya este semanal, fíjense que duramos casi 12, 15 semanas solo subiendo. Ya aquí estamos en una recuperación. Aquí lo que pasa es que estas velas me están dejando unas colas que me dejan duda de que haga, pero es muy posible que esté haciendo la misma figura que les mostré en el S&P y tengamos una recuperación, es decir, una caída, un retroceso, un aire, un respiro, que es bastante sano para los mercados. Los mercados cuando suben, 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 así se empieza a acumular, digamos, una posible liquidación de utilidades, y cuando liquida es mucho peor. O sea, en realidad digamos que me gusta más cuando los mercados hacen una recuperación más importante, porque cuando siguen subiendo con más constancia. Entonces vamos a ver si hay aquí una recuperación o simplemente este fue el respiro del año. Puede que sea así. Yo estaba pensando que iba a ir a 70 primero, o sea, aquí sí me equivoqué, yo estaba viendo este nivel. 65 es un nivel súper importante, pero cuando lo rompió pensé que iba a seguir derecho hasta 70 y no lo logró, no logró. Tal vez alguno de ustedes estuvo conmigo la semana pasada, yo estaba pensando que iba a llegar aquí, pero no. Fíjense que rebotó. Ahora pienso que está en esta pelea. Vamos a ver si rompe el 57 o si lo que está aquí haciendo es creciendo para nuevamente seguir su camino hacia el 70. Pero vamos a ver qué hace primero, si el 69 o el 53. Debería ir alguno de los dos niveles, $10 arriba, $10 abajo aproximadamente, es lo que debería pasar. Obviamente, pues ustedes dirán, no, pues claro, este tipo si dice que $10 arriba, $10 abajo, pues tan fácil. Pues, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, pero está en esos niveles. Fíjense, además la volatilidad es grande. Fíjense la volatilidad esta semana de acá fue del 57 al 51, 7, $8. O sea que $8 que suba, $8 que baja, no es mucho en realidad. Y en menos de 2 semanas hizo 68 y estamos a 60, incluso hizo 57. O sea que $10 en una semana o dos no es loco para nada. Es bastante sensato, de acuerdo también a cómo están los mercados en este momento. Entonces, eso en cuanto al petróleo. Vemos siempre el petróleo WTI, para nosotros como referencia puede ser también el Brent, cualquiera de los dos, se mueve muy parecido, pero el WTI es muy importante. Hoy en día además hay una cosa muy importante que tiene el WTI es el petróleo americano, y Estados Unidos por mucho tiempo no fueron autosuficientes. Hoy en día, aunque importan algo de petróleo también por sus negociaciones y eso, pero en realidad ellos prácticamente son autosuficientes ya.
Y eso no pasaba anteriormente, por eso fue la guerra con Irak, porque en esos momentos no eran autosuficientes, por eso tienen esos inventarios allá en la zona de Texas, que son tan importantes. Cada miércoles salen, para que esté interesado, salen los inventarios y los inventarios. Estados Unidos tiene aproximadamente un año completo de inventarios y por eso fue la guerra, porque ellos, claro, Estados Unidos se quede sin petróleo, pues que esa economía se para, y si esa economía se para, prácticamente el mundo colapsaría. Entonces, pues ellos decidieron hacer inventarios de largo plazo y tienen inventarios para un año completo, pero ya, digamos, el peligro que tenían antes era que los árabes no quisieran venderle petróleo a los Estados Unidos y ponían una guerra. Ese peligro ya dejó de existir. Ya Estados Unidos es, con el fracking y esas otras tecnologías, ellos prácticamente llegaron al punto de ser de los más grandes productores del mundo de petróleo. Entonces, el juego de la energía a nivel mundial está cambiando y vamos a ver unos cambios importantes en los próximos años también con el tema de la energía renovable. Continuemos con nuestro recorrido, que se ha ido el tiempo, pero ha estado interesante porque como es el cierre del trimestre, es bueno ver dónde quedamos parados. Les recomiendo por eso también el artículo. Por último, en tema de mercado, digamos, activos, aunque Tesla está en el S&P como una de las empresas más grandes, de las 500 más grandes del mundo. Vamos a saltar un poquito para comparar y decirles por qué está Tesla aquí. Tesla el año pasado cerró, Tesla aquí me refiero al Tesla de nuestro análisis. El año pasado cerró en 630 con un crecimiento formidable de 700%. Este año va bajando 10%, eso prácticamente no es nada. O sea, el cierre del año pasado fue 705 con 700% de crecimiento. Hoy está a 630, estos son los precios de hoy, todos estos, es el cierre del 2020, me faltó marcarlo acá, discúlpenme. Este es el cierre del 2020 y este es lo que va en 2021, este es el cierre a hoy. Entonces, Tesla está en 630 al día de hoy, va cayendo 10%, que no es nada, porque el año pasado Tesla cerró 700% arriba, o sea que un inversionista que va perdiendo 10%, pues en realidad, si estuvo en alguna parte de la fiesta el año pasado, pues no tiene problema. Pero es una inversión que en realidad es bastante volátil. Fíjense que este año hizo un máximo de $900, o sea, casi va creciendo nuevamente 30%, y ahora ya, si lo comparamos, de este máximo ha caído un 40%, que ese sí no es despreciable y seguramente muchos cautivos cayeron ahí en ese plan que le venía yo diciendo, que en algún momento tendría que haber una corrección cuando estaba cerrando por estos niveles. Yo pensaba que ya estaba cerca de sus máximos y miren, siguió hasta 900, pero no estaba tan lejos de la realidad al pensar que iba a tener un retroceso, y es lo mismo que yo estoy pensando en los otros mercados. Lo que pasa es que a veces el timing no es tan acertado, pero va a pasar. Estoy seguro que se viene una corrección mucho más importante en los mercados y vamos a ver qué pasa, a ver si de pronto es este trimestre. Pero el oro es un activo muy importante. El año pasado, pues, fue protagonista. Este año no ha sido protagonista. El año pasado fue protagonista porque estuvo como al comienzo del año 1400, 1480, y subió casi el año pasado un formidable 25%. 1517 fue el inicio del 2000, final del 2019 aproximadamente, y subió 25%, o sea, fue un activo que le fue muy bien, hizo un máximo en 2070. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan especial el oro? Porque el oro es un activo refugio, el oro es un activo que los inversionistas están acostumbrados a coger cuando la inflación está queriendo subir, y ahí es donde se vuelve también interesante para nosotros, porque vamos a verlo acá en el gráfico real. Saquemos esto de aquí. Fíjense ustedes, miremos en un semanal. Entonces, aquí semanal, vuelve y juega lo mismo que pasa en la mayoría de activos. Vamos a hacer aquí con nuestra flechita. Febrero del año pasado comienza la crisis y, como todos los activos, prácticamente no hubo un activo que se salvara de caer. Todos los activos, crisis, COVID,
Nadie sabía qué hacer. Lo primero que todo el mundo quiso hacer fue vender todos los activos y comprar dólar. Digamos, el dólar fue el rey por un momento. Y prácticamente todos los activos se vieron afectados. Pero luego empiezan ya a moverse lo que ya les he venido contando, de los bancos centrales y todos los beneficios que le están dando los gobiernos a las economías, y empieza a subir, a subir. Y el oro no se alejó de esa realidad. El oro, además, tiene otra cosa muy importante, es que todas las tasas de tesoros estaban cerca del cero. Entonces, cuando las tasas de interés están bajas, el oro se ve beneficiado porque no cuesta nada comprarlo, o sea, no nos cuesta un interés, nos cuesta muy barato invertir en el oro, no nos cuesta mucho dinero, entonces podemos estar tranquilos invirtiendo en oro, y más cuando el oro va subiendo, entonces es un activo que se vuelve interesante y cubre, o la gente se cubre de problemas de inflación. Pero fíjense ustedes que el oro a comienzos de año, digamos aquí termina agosto, hace este máximo, ¿cierto? Y llegamos aquí a diciembre, cerrando 1896, 1900, por acá cerró el año, ¿cierto? Está la vela del cierre del año acá. ¿Y qué pasa? Viene bajando. Si ustedes analizan, esta es una tendencia bajista, digamos, clara. No es una bajista empinado, no es, pero es bajista. Si ustedes lo ven, ahora, pues así porque yo les digo, pero vuelvo y les recuerdo, tracemos las líneas del gráfico y ustedes van a ver que tiene algo, digamos, trazamos aquí algo, trazamos aquí otra. ¿Sí? Se dan cuenta que hay como una especie de canal, y aquí vemos que sube, baja y está rebotando en la parte baja del canal, pero el canal es bajista y todavía no ha cambiado el, eh, el rumbo. Para mí, en el caso del oro, al igual que muchos activos que han hecho canales, casi siempre hay muchos canales en todos los activos, debería subir acá, y para confirmar que es al alza o que rompa al alza, debería ubicarse por encima de 1877. O sea, estamos bastante lejos por ahora. Por ahora está así haciendo un retroceso, una recuperación, pero sí definitivamente ha mostrado aquí un nivel reacio a caer. Y esto además le ha ayudado que hay una expectativa de que la inflación sea alta, y la inflación alta le ayuda al oro porque los inversionistas se refugian normalmente ante posibles inflaciones altas en el oro. Porque normalmente cuando la inflación es alta, especialmente en Estados Unidos, tiende a devaluar el dólar. Cuando el dólar se devalúa, tiende a subir el oro. Digamos que esa es, digamos, lo que pasa con el oro. Esa es la posibilidad que tenemos con el oro, y por eso es importante. El oro no dejará de ser. Por otras razones, otra razón por la que me gusta analizar el oro es por esa comparación que hace, o como ellos han sido dueños de ese nombre, así como el dólar, de activo refugio. Y con este nuevo, digamos, como para ponernos con palabras de actualidad que dicen, con ese nuevo orden mundial, ¿qué está pasando? El Bitcoin entra en juego, y muchos o algunos, de hecho nosotros escribimos un artículo acerca del oro, que también lo pueden buscar en nuestra página, que es muy interesante, el oro y el Bitcoin, que mucha gente diciendo que el Bitcoin va a reemplazar el oro como activo refugio. Yo no sé si lo va a reemplazar o no, pero lo que sí sé es que un activo refugio no es un activo que baja y sube en un día 10, 20%. Eso no es un refugio, nunca será un refugio. Pero si Bitcoin se estabiliza, puede que adquiera esa connotación y se vuelva un refugio para los mercados. Pero Bitcoin obviamente este año está haciendo un performance que es absolutamente positivo. El año cierra 300%, este es el cierre del año. El año fue un año extraordinario para el Bitcoin, y al día de hoy va subiendo 81%, alcanzó a ser 61%. Entonces fíjense qué es lo que les digo. Claro, va súper positivo el año, hizo 61.000, quiere decir que estamos cerca de un 20-25% abajo con respecto a su máximo, ¿cierto? Con respecto al máximo. Es muy difícil que un activo así sea refugio. Que sí sea atractivo para los inversionistas, claro, lo es y lo seguirá siendo,
porque es, digamos, lo que los inversionistas buscan que haya movimientos en el mercado que les den ese tipo de movimientos, digamos, que obtengamos utilidades extraordinarias. Eso es muy importante para los mercados. Vamos a mirar aquí una grafiquita para terminar con la gráfica del Bitcoin que está acá, y vamos a mirarla en la mensual. Entonces, pues la mensual es algo así como un poquito, pues cosas que a veces no pasan en activos normalmente. Fíjense, en el 2017, por debajo de 5.000 todo el tiempo, 1.200, 1.000, algo así. Luego hace su máximo, primera vez que hace 20.000, cae. De hecho, el año 2020, el Bitcoin hizo un mínimo de 3.800 aproximadamente, por acá en el 2020. Y después del segundo semestre empieza a subir, subir, subir. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que no para de subir. Incluso hace estas colas extraordinarias. Es difícil hacerle análisis técnico a este. O sea, para mí, si fuese técnicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos cerca de que haga un verdadero retroceso. Yo soy de los que piensan que el Bitcoin va a 65, 70. Yo pensé que iba a subir más de ese 60.000. Eso me dijo que llegó a 60.000. Yo digo que hace 70.000. La vez pasada tal vez les dije. Yo digo que sube a 70, como para que sea congruente con esta subida, ¿cierto? Que vuelva y haga otra vela aquí grande, casi hasta 66, 70.000. Y luego baje a 35.000 y por aquí sí sea nivel de compra. O sea, ese es yo no opero Bitcoin, simplemente lo miro, lo sigo porque pues es importante, me parece que la volatilidad es muy grande, yo no tengo, digamos, el aguante como para decir, para que en un día perder el 10%, porque pues tiene uno que tener un stop bastante grande para poder funcionar en estos mercados, de lo contrario pues te van a sacar muy fácil. Digamos que eso es algo que ustedes en algunos cursos los hemos enseñado a manejar nuestro riesgo, que es muy importante, porque si no el mercado nos saca en un movimiento que tenga extraordinario. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestra charla. Gracias por haber asistido. Espero que les haya gustado lo que vimos hoy. La próxima semana también la haremos. Miércoles, si no estoy mal, por favor pueden ir a la programación en nuestra página, y para que los invito a que sigan con nosotros en próxima semana, y los invito a que lean el artículo que publicaremos. Hay varios artículos que hemos publicado, pero vamos a publicar uno que tiene que ver con el cierre de los mercados a este trimestre, que lo tendremos publicado lunes o martes. Los invito a que lo lean. Eso lo voy a escribir yo, también los invito a que lo vean. Muchas gracias por su participación en este seminario. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. Tengo unos minuticos adicionales. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Feliz resto de semana. Y bueno, y algunos que disfruten de algunas de las vacaciones de la próxima semana, que en muchos de nuestros países es lo que llaman Semana Santa. Bueno, que estén muy bien y descansen. Gracias.